Estamos de vuelta con Giro a la Derecha, como les había comentado en el primer segmento. Parece que hay algunos aires de esperanza y de cambio en la región, quizás producto de este fenómeno Javier Milei, y para ello he invitado a nada más ni nada menos que Vanessa Kaiser, ya la conocen, PhD en Ciencias Políticas y Filosofía. Bienvenida, Vanessa, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación, Esteban. Ahí estamos, bien, empezando este año. Vamos a ver cómo terminamos. Lo bueno es que te cuento una novedad. Después de 4 años, Chile va a tener un año sin proceso constituyente. ¡Qué increíble! ¡Qué gran noticia! Entonces, en esta oportunidad no vamos a hablar de eso, sino de otras Sí. cosas. Pero antes de ahondar en eso, Vanessa, yo quiero que justamente me des tu percepción, porque con esto que ha sucedido en Argentina, hemos visto que él se ha convertido, Javier Milei, quiero decir, en este fenómeno mundial. O sea, la derecha a nivel mundial en Europa, acá mismo en Estados Unidos, en toda Latinoamérica, lo están viendo como este gran ícono que algunos parece que quieren copiar, aunque cuando llegan al poder son bastante tibios. ¿Tú crees que en Chile quizás están sintiendo estas brisas también de cambio y la sociedad chilena está buscando a el Javier Milei chileno, por así decirlo? Mira, lo que pasa es que hay como dos arquetipos psíquicos, ¿no? Uno es Ujú. Javier Milei, que responde a la situación de crisis económica de Argentina muy Correcto. fuertemente. Y el otro es Bukele, ¿no? Nayib Bukele. Sí, Y ese responde a la crisis de seguridad. correcto. Chile está en una crisis económica, pero no es una crisis económica de la profundidad que tiene Venezuela ya, bueno, Venezuela de todas maneras. También. Argentina desde hace tantos años, ¿te das cuenta? El problema estructural del funcionamiento económico de Argentina es una especie de sistema de sustitución de importaciones, de neomercantilismo que nunca fue superado en ese país y de captura, por lo tanto, de un Estado predador, un Estado que destruye el mercado. Es lo que, digamos, uno podría decir, es la quinta esencia de aquello que explica la emergencia de Javier Milei, porque esa captura y ese Estado predador tiene un rostro, ¿no? Y el rostro es la casta política. El rostro son los chorros de los políticos, con palabras de Milei, ¿sí? En el caso de Chile, todavía no hemos llegado a ese punto, los niveles de pobreza han subido, han aumentado y por supuesto que van a seguir aumentando, pero esa no es la quinta esencia del problema, ¿no? La esencia del problema es la seguridad, es la llegada del, o digamos, más que la llegada, es la manifestación abierta del crimen organizado y es la certeza de una parte de las élites de que la otra parte, o al menos un porcentaje, tiene vínculos con este crimen organizado. O sea, estamos hablando de narcopolítica. ¿Mm? Eso no es algo a lo cual había que levantarle el dedo, a pesar de que existe también. Por supuesto que sabemos que Chávez y que Cristina Kirchner tenían vínculos bastante cercanos y Chávez, mira, a mí me lo explicó un venezolano, me dijo, la clave para el renacimiento de la nueva izquierda dentro de Latinoamérica fue la captura de Venezuela, Sí. porque a través de la captura de Venezuela, con el petróleo de Venezuela, se volvió a financiar a Cuba y desde Cuba se reactivó todo el activismo a través del Foro de Sao Paulo y de todas estas organizaciones que entonces empezaron a capturar, ¿no es cierto?, poder judicial, ONGs, etcétera, y con eso comenzó el proceso de desestabilización de la región. Podemos agregarle muchos otros aspectos, pero no quiero complejizar el análisis. Entonces lo que sucede es que Chile en este momento grita por un Bukele, ¿sí? Ok. Y ahí es donde uno diría, bien, es una mezcla porque en el fondo el discurso tiene que ser en contra de la casta política, pero los chilenos son especiales, ¿ah? Tienen una paciencia infinita, como que se encariñan con la gente que sale en televisión y que sale, aunque salga porque les están robando, tienen una cosa, Claro. o sea, acá todavía, como no existe la pobreza que existe en Argentina, no tienes en el imaginario colectivo la rabia que Milei logró conducir al voto de apoyo para él, producto de los ladrones de los políticos, la casta política. Acá acaba de morir trágicamente el presidente Piñera y ante la tragedia, cosa que pocas personas entienden y analizan, el chileno se conmueve, Sí. tiene una gran compasión, ¿sí? Entonces no era apoyo a la gestión del presidente, a pesar de que ese presidente, entre los IFE, que fueron, digamos, los sueldos que se le dio a la gente mientras estuvo presa en pandemia, y los retiros de los fondos de pensiones, ese presidente inyectó
en un periodo muy corto de tiempo 80.000 millones de dólares en la economía, lo que significa que duplicó el presupuesto nacional en liquidez dentro de la economía. Eso, lógicamente, que tiene siempre dos etapas, ¿no? La etapa en que todo el mundo siente que está bollante y que es fantástico, y de ahí viene la siguiente etapa en la que sube la inflación, se genera la escasez, etc. Bueno, la segunda etapa todavía no ha golpeado con la fuerza que podríamos decir ha golpeado bajo Chávez en Venezuela o que golpeó bajo Allende en Chile, etc. Entonces, la verdad es que tiene que ser una mezcla entre el Milei como el hombre que representa al pueblo en contra de la casta política, pero más allá de eso, tiene que ser aquel que ama tanto a su patria que está dispuesto a ponerle el pecho a las balas, como quien dice, y asumir la responsabilidad política de establecer un límite claro al crimen organizado con los costos que ello tenga. Claro, y bueno, justamente todo este preámbulo me da pie para ahora sí adentrarnos en el tema central de la conversación, porque hay un individuo, un diputado, que creo que tú conoces muy bien, por cierto, que se llama Johannes Kaiser, que ya acaba de lanzar, aquí lo están viendo en pantalla, su candidatura a la presidencia justamente de Chile. Y bueno, está colocando algunas, por así decirlo, condiciones, y ya vamos a andar en eso, Vanessa, pero ¿por qué tú, que evidentemente lo conoces muy bien, ¿no? ¿Qué fue lo que lo llevó a él a adentrarse en política? Porque él es diputado y creo que ha sido el primer cargo, también es algo que comparte allí con Milei, ¿no? Se lanzó a diputado y ganó, y ahora busca justamente la presidencia. Cuando yo he visto que por lo menos en tu caso o en el mismo caso de Axel, ha habido una especie de rechazo, ¿no? A la política como tal. ¿Qué es lo que está viendo él que dice, no, bueno, tengo que ser yo, porque si no, no vamos a conseguir solución en esto? O sea, mira, en primer lugar, lo que él está diciendo en ese artículo es que va a ir a la primaria de la derecha, lo Uh -huh. cual yo creo que quedan 2 años todavía, y en ese tiempo puede tomar la decisión de ir directamente como candidato a las presidenciales. Uh -huh. Ese sería el ideal, que él vaya directamente como candidato a las presidenciales, aunque Sí. pierda la diputación, porque las primarias dentro de un marco de la centro-derecha van a beneficiar al candidato de la centro-derecha, que va a ser Evelyn Matei. Por otra parte, lo que no puede pasar es que Johannes trabaje, digamos, muy fuertemente y que finalmente todo ese capital, en lugar de capitalizarlo él, lo capitalice otro candidato. O sea, el ideal es que quede bien claro lo que él ha querido transmitir, que es que existen líneas rojas para la derecha más dura, que permanentemente se están traspasando por este buenismo y que conduce a que no podamos resolver los problemas de los ciudadanos. ¿Ya? Con buenismo, tú conversando y dialogando, no vas a frenar el crimen organizado ni el narcoterrorismo que está afectando a Chile. Chile tiene en San Antonio al puerto que mayor cantidad de drogas exporta del mundo a Europa. Eso es lo que es Chile hoy día. Los problemas de corrupción, de captura del Poder Judicial, de la Fiscalía, ahora seguramente que el crimen organizado, si uno ve cómo ha actuado en otros países, tiene que estar tirando sus tentáculos hacia las fuerzas de policía, de investigaciones, etcétera. O sea, si nosotros sabemos cómo operan. Entonces, el problema de la narcopolítica no se resuelve con soluciones blandas a las que una casta política, y ahí es donde viene como el Milei, ¿no es cierto? Una casta política acostumbrada a vivir en su zona de confort, de ciertos privilegios, algunas cosas está bien, son gente que trabaja y que está bien que ganen su sueldo, etcétera, pero hay otras cosas que claramente son privilegios que no corresponden, no está dispuesta a salirse de su zona de confort para hacer lo que hay que hacer. Entonces, él, en el fondo, lo que quiere es entrar a través de estas primarias a discutir estos temas y a desafiar a los otros candidatos. Es muy importante hacer ese trabajo, la batalla cultural, y que la gente entonces conozca a Johannes y exista entonces él como posibilidad, quizás no para esta, pero para la próxima elección, de ser electo, o si se da un golpe de Estado, de ser el Bukele que está ahí esperando a que lo llamen en caso de que lo necesiten, ¿sí? Porque aquí la izquierda golpista nosotros sabemos cómo es, no se va a cansar. Y si tenemos otro gobierno de derecha que actúa como la derecha debiese de actuar, le van a tratar de dar otro golpe de Estado. Y la pregunta es si un gobierno de centro derecha, blandengue y buenista, va a concitar los apoyos de las Fuerzas Armadas y de Orden para que lo vayan a defender. Porque acá uno puede decir, es que son no deliberantes, sí, pero tú siempre puedes encontrar excusas como las que se están planteando ahora
de parte justamente de las Fuerzas Armadas para decir nosotros no nos podemos hacer cargo de los problemas entre civiles, Correcto. porque entonces evidentemente que terminan todos presos. Ujú. Es una lógica elemental. ¿Quién está dispuesto entonces a irse en contra de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana? ¿Quién está dispuesto entonces a irse en contra de la ONU? Y de todo el aparataje a nivel global que la extrema izquierda ha armado para neutralizar la capacidad de los países de defenderse. Para hacer eso, tú necesitas un escenario diferente. Tú necesitas que en Estados Unidos esté gobernando la derecha dura, que en Brasil esté gobernando la derecha dura. Necesitas un bloque, necesitas que se organice la gente que está dispuesta a defender los Estados-nación, las democracias constitucionales y la libertad. Necesitamos organizar a los buenos. El mal está organizado, por eso nos está ganando. El crimen organizado funciona mucho mejor que los estados, Sí, porque los estados, con su legislación, impiden la reacción efectiva frente al ataque. En cambio, ellos atacan de forma muy efectiva, esconden las armas y se van a celebrar. Eso es algo que, por lo cual, para trabajar en ello, se requiere realmente de alguien que esté dispuesto. Y la verdad es que hay un punto que se menciona, que no se menciona, cuando se plantea que José Antonio Cast podría ser presidente. Tú no puedes tener de candidato a la presidencia a una persona que dices que va a ser de derecha, que podría ser el Bukele de Chile, si es que ha apoyado una institucionalidad, un proyecto de nueva ujú. constitución que era de extrema izquierda. Lo Correcto. siento mucho. Entonces, eso es algo que no se ha dicho lo suficiente. Y yo voy a hacer todo lo que esté en mis manos para que ese mensaje llegue a la gente. Obviamente que uno no está dentro de los medios de comunicación masivos, pero dentro de lo que yo pueda transmitir, lo voy a hacer porque no podemos seguir pensando, después de la genuflexión que José Antonio hizo a la extrema izquierda, que de elegirlo a él vamos a estar eligiendo a alguien que es capaz de resolver los problemas del país porque no es cierto. Es así de simple. Entonces, ¿quién queda? Obviamente que está Johannes. En algún momento Axel dijo que podía pensarlo, pero quizás para más adelante, para una siguiente o subsiguiente, lo que logre capitalizar Johannes se puede traspasar a Axel y que probablemente también venga ese momento, si es que antes de eso no se pone orden, que va a ser el momento de la economía, porque Sí. esto sin duda que nos va a llevar al precipicio. Ese es el punto. No, totalmente. Y fíjate, para incluso darle un énfasis al tema de la seguridad, de cómo las fuerzas de seguridad a veces se sienten con las manos atadas. Acá en Estados Unidos, que evidentemente no estamos ni cerca a los niveles de Latinoamérica, pero cada estado funciona justamente como un país. Y Vanessa, yo no sé si tú has visto lo que está pasando en Nueva York, que agarran a un criminal, lo meten preso y ahí mismo lo están liberando. Hace poco hubo unos, por cierto, algunos que comparten nacionalidad conmigo, de una banda criminal muy conocida, el Tren de Aragua, que opera también en Chile, por cierto, ¿no? Y cayeron a golpes a un policía, los encarcelaron y a las horas estaban libres. Entonces la policía de Nueva York ya está diciendo como que bueno, es mejor que no hagamos nada, es mejor evitar los problemas porque además si actúan, la ley, si se va, la ley, si se le puede llamar a eso ley, se va en contra de ellos mientras que premia al criminal. Y eso más o menos, bueno, lo que estamos viendo quizás a gran escala en países como Chile. Fíjate que mencionas algo que estoy muy de acuerdo contigo en esa premisa, si se puede decir así, que es que Johannes no debería participar en las primarias, sino ir directamente a las elecciones. Sin embargo, en el artículo que coloqué en pantalla, más bien dice lo contrario, que él no quiere ir a una primera vuelta, pero que sí quiere participar en las primarias. ¿Por qué tú crees que tenga quizás este pensamiento en estos momentos? Bueno, porque tú para ir a las elecciones y tener alguna oportunidad tienes que tener un aparataje político montado que él en este momento no tiene. Uh -huh. ¿Ya? O sea, no es así tan simple. Tienes que Claro. tener unos apoyos que, como él acaba de tomar la decisión, no sabemos si están, quizás sí, pero tenemos que verlo. Y por otra parte, eso significaría que podría perder la diputación. Por lo tanto, claro, lógico, o es lo uno o es lo otro, ¿no es cierto? Entonces, una persona mesurada y templada va a decir, ok, yo voy a dar la pelea por nuestras ideas, voy a exigir que de salir un gobierno de derecha se cumplan con los compromisos, se cumpla con los compromisos, y me las voy a jugar por ser el candidato outsider que les marca los puntos, ¿no es cierto? Y que representa a aquella derecha que tiene líneas rojas y que no está dispuesta a pactar para no salir de su zona de confort a costa del sacrificio de todo el pueblo de Chile. Eso está muy bien. Ahora, quedan 2 años. Por lo tanto, en esos 2 años esa decisión puede cambiar. Uh -huh. Si es que aparecen los apoyos que requiere un candidato,
como él, y luego se mantiene ese apoyo para que él, en caso de no salir, que lo más probable es que la primera vez sería muy difícil de salir, por un tema de darse a conocer y porque los medios de comunicación están bastante capturados, ¿no? O sea, no es Ujú. fácil, o sea, tú tienes que hacer, hoy en día tienes que usar las redes, porque realmente por los medios de comunicación masivos, piensa tú Milei, o sea, Milei iba a algunos programas y todo, pero también no fue fácil. Y Argentina es mucho más abierto a invitar al como outsider porque Sí, le da como el picor al plato de entrada, ¿me entiendes? En cambio, acá en Chile no, los chilenos tenemos otra idiosincrasia. A nosotros no nos gusta el gritón, no nos gusta el que agarra a los demás, digamos, con palabras muy duras. Entonces Johannes no puede usar esa estrategia, ¿se entiende? Entonces no lo van a invitar y es más, no, como no está dentro de la idiosincrasia, los medios no están incentivados a traer a alguien como él por el mismo motivo que lo estaban los medios en Argentina con Milei, porque te subía el claro. rating, digamos, ¿te das Sí. cuenta? Entonces, no, la estrategia tiene que ser distinta. Y yo insisto que creo, me parece que hay mucho más apoyo, y porque esta es una declaración que él hizo en este momento, y esa declaración abre la puerta también para empezar a ver si es que en realidad va a la primaria. Yo creo que es eh, digamos, es una hipótesis que está abierta hoy día, porque puede ser que finalmente exista la posibilidad de ir directamente como candidato a la presidencia y en ese caso, y en caso no, que por lo tanto no pueda seguir como diputado, pueda seguir armando el Partido Nacional Libertario, que es su proyecto político, Oh, plataforma desde la cual levantar a los próximos candidatos, etcétera. Así que me parece que habría que analizarlo. O sea, yo me imagino que él tiene ese proyecto de tener un partido, porque obviamente como candidato tú tienes que tener un partido claro. propio, y republicano, a pesar de que el texto de nueva constitución era de extrema izquierda, tú sabes, estas lealtades así como pseudo de fanatismo no cambian, es muy difícil, hay muy poca gente que piensa que haya leído el texto, que se haya dado cuenta del juego que había detrás, y esa gente hoy día está huérfana de, de liderazgo. Y así como están huérfanos de liderazgo todos los que piden un Bukele, que es un 78% de la población. Si acá ninguno de los candidatos que se está promoviendo, es más, Evelyn Matei, es muy probable que si sigue siendo la alcaldesa de Providencia y con los niveles de deterioro de la seguridad de su comuna, porque esa comuna también está cayendo en unos niveles de deterioro radicales, Ujú. puede ser que ni siquiera ella sea una buena candidata para enfrentarse a la izquierda. Todo va a depender de cómo ella vaya llevando las cosas, pero hasta el momento el deterioro en su comuna respecto a la seguridad es notorio. Entonces, bien, la gente va a querer a alguien de derecha y hay un 26% de derecha, entre los cuales me cuento yo, que no va a votar por José Antonio Cast. No va a votar por José Antonio Cast porque es mejor, nosotros estamos persuadidos de que es mejor tener en el poder a una persona de izquierda a la cual tú puedes golpear porque claramente es tu enemigo político, que tener Correcto. en el poder a una persona que supuestamente es de derecha, pero que en realidad juega a favor de la izquierda porque entonces no lo puedes golpear. Yo de hecho lo conversaba con alguien, digamos por las precandidaturas que hay acá. Evidentemente dentro del Partido Republicano queda Donald Trump y una señora que es terrible, el que sigue las políticas, bueno, sabe que Nikki Haley no es republicana realmente. Y yo le decía a un amigo, no, pero es que para que ella sea la que destroce el país, prefiero que el país lo destroce alguien de izquierda. O sea, porque si no, esa mancha nos va a quedar justamente a nosotros. Y creo que más o menos esa es la misma conclusión a la que está llegando, ¿no? Pero fíjate algo, Vanessa, algo que me llama mucho la atención y que ya lo he dicho en dos oportunidades, es que realmente las elecciones son dentro de 2 años. ¿Por qué anunciar, o sea, desde un punto de vista quizás estratégico, cuál fue el motivo o qué explicación tú nos puedes dar para anunciar una candidatura con tanta antelación? Cuando más bien yo creo que siendo él esta figura que evidentemente los medios de comunicación no quieren, quizás lo pueden utilizar para ir hurgando, no es que le vayan a conseguir algo, pero tú sabes cómo son ellos que manipulan y entonces comienzan de una vez los ataques masivos en contra de Johannes. Claro, lo que pasa es que los ataques masivos, como dicen mis hijos, no existe la publicidad mala o la mala publicidad. Claro. O sea, mejor, digamos. Y sí, claro que le han sacado cosas, le pueden sacar cosas porque mi hermano fue muy deslenguado, como políticamente incorrecto, antes de entrar al mundo de la política y tiene unos tweets y unas cosas que evidentemente que se las van a sacar.
Ahora, cuando tú estás con la pistola al pecho por culpa de los gobiernos entreguistas que han entregado este país al crimen organizado, no te importa si el que te arregla el problema dijo un par de frases desafortunadas respecto en contra del feminismo, ¿te das cuenta? O sea, existe la pirámide de Maslow, ¿no? Hay cosas que están primero y cosas que vienen después. ¿M? Si yo me estoy muriendo de hambre, no me importa no tener zapatos, necesito comer. Correcto. ¿Ah? Entonces, ese sería un punto. Luego, ¿por qué anunciarlo con tanta antelación? Bueno, porque todos los candidatos a la derecha ya están planteados, ya está dicho quiénes Ah, van. José Antonio dijo que él va, la Eli Matei dijo que va, bueno, el expresidente Piñera había dicho que no, pero eso estaba como todavía en duda, ahora obviamente que no. claro. Eh, pero en el fondo, probablemente alguien más salga desde Chile Vamos, quizás, eh, y evidentemente que eso te integra en la discusión, o sea, te transforma en una voz relevante para analizar lo que va sucediendo, hacer propuestas y debatir con tus contrincantes. Así es que yo creo que está bien, justamente porque en el contexto en el que estamos, todos los que quieren ser candidatos ya han dicho que van a ir a las presidenciales. Claro, funcionan así. Realmente, primera vez que veo que lo hacen con tanta. Si todos lo han hecho, bueno, ya me doy cuenta que así funciona Chile. Quiero que hablemos justamente, Vanessa, del Partido Republicano, ¿no? Porque fueron los que se vendieron en un momento como esta derecha dura. Y te digo que a nivel internacional los veíamos así. Veíamos a José Antonio Cast de esta manera, pero al final terminaron siendo más de lo mismo. Y tú acabas de poner un ejemplo muy bueno que fue justamente el tema de la constituyente de izquierda, que acá, por cierto, lo discutimos también previo a ese proceso, ¿no? ¿Cómo está la gente que en algún momento lo seguía? Porque también dijiste algo muy importante, que es que hay gente que se fanatiza al final, alrededor de una figura. Y yo me imagino que José Antonio seguirá teniendo también un grupito de gente que, bueno, le dice que sea todo. Él dice el día de mañana que el comunismo es lo mejor y ellos van a hacer, entonces se meten a comunistas, ¿no? ¿Qué tanta gente, háblame un poco digamos, a nivel de fuerza, de relevancia, qué tanta gente dentro de Chile va a seguir esa línea independientemente de lo que digan y qué tanta gente realmente se considera en estos momentos que no tiene liderazgo, que no sabe a dónde seguir porque dicen que son de derecha firme y no se han representado ni por la izquierda, ni por Matei, ni por José Antonio Castro. Sí, mira, yo no tengo acá la encuesta. Mira, en parte también la decisión de Johannes, se me fue ese punto, tiene que ver con que él por primera vez en la encuesta más importante del país sale con un 1% de apoyo espontáneo de la gente. Es decir, ante la pregunta de usted quién le gustaría que fuera presidente, sin darte opciones, Lo mencionaron, lo mencionaron a él, ¿ya? claro. Entonces, eso también es muy importante para haber tomado esta decisión en este minuto. Se me fue, les pido disculpas por ese lapsus, digamos, ¿no? Eh, Ahora, con la fuerza de José Antonio, es él dentro, la primera eh, posibilidad a la presidencia hoy día es Evelyn Matei, efectivamente. O sea, según las encuestas de hoy, si se hicieran las elecciones hoy día, sería Evelyn Matei la persona que ganaría las elecciones a la presidencia, ¿sí? Ahora, en 2 años, como te digo, es posible que, dado que lo que se busca es más un Bukele que un Milei, y que ella, dentro de su comuna, no está ni siquiera logrando las medidas de seguridad básicas como alcaldesa, si le hacen una campaña fuerte por ese flanco, yo creo que la pueden debilitar mucho. Luego, el caso de José Antonio es un caso en el que él viene después de, no me acuerdo ahora cuál es la diferencia de puntos, pero es una diferencia remontable de todas maneras, y él vendría después de Evelyn Matei. Estamos pensando que esta gente que lleva muchos años en política, que ha salido muchísimo en televisión, que han sido candidatos a la presidencia antes, etcétera. O sea, digamos, Sí. ese es el marco de análisis. Y hay entonces una derecha que no entendió en lo más mínimo cuál fue la jugada estratégica que se hizo poniendo la institucionalidad de Chile al servicio de la extrema izquierda por parte de republicanos que todavía no entiende absolutamente nada y que, como tú decías, si les dicen que el comunismo es bueno, van a decir que sí. O sea, mira, pongámoslo al revés. A ellos les dijeron que los que estábamos en contra del texto de izquierda votábamos como los comunistas y por lo tanto más o menos que éramos comunistas y se la creyeron y con eso nos atacaron. O sea,
Mira, se creyeron todo sin haber leído ni una línea, sin haber reflexionado un segundo, y esas son personas que después, bueno, son el tipo de gente que uno considera que es peligrosa finalmente, ¿no? Porque no reflexionas, ese es el problema. Ahora, es posible que tampoco hayan tenido muchas oportunidades para reflexionar porque nadie se ha, fuera de unos pequeños canales, nadie se ha abocado, en los, por ejemplo, en los medios de prensa más masivos, a estudiar el texto. Nadie lo hizo, porque a nadie le convenía, ¿te das cuenta? Porque esto se transformó en una lucha política que tenía consecuencias gravísimas, de las que nos salvamos, pero nos salvamos porque, no sé, porque, digámoslo así, Dios quiso más, ¿no? Eh, Así que el punto es que José Antonio sí tiene un apoyo en la derecha muy importante, es un apoyo que no ha visto, o sea, por ejemplo, para la segunda vuelta de su otra candidatura presidencial, José Antonio cambió absolutamente de actitud y le sirvió en bandeja el triunfo al presidente Boric, que es al lado de José Antonio un niño de 2 años, digamos, frente a un Sí, profesional, a alguien total. serio, padre de familia, porque José Antonio tiene también muchas cosas muy positivas como candidato, como persona. Entonces se lo dio así. Bueno, en ese momento su sector se sintió absolutamente defraudado. Y lo que de alguna forma va a terminar pasando, porque es la ley de la vida, es que se va a repetir esto en una tercera ocasión, claramente. O sea, mira, lo que sucede, Esteban, es que hay dos cosas que quienes apoyan a José Antonio no están entendiendo. José Antonio no es un buen candidato por dos motivos. Primero, porque el nivel de rechazo que él tiene en el país es muy alto, Mm, muy, pero muy alto. Por lo tanto, la posibilidad que tiene la izquierda de hacerle un golpe de Estado con manifestaciones masivas es realmente digamos, el apoyo empresarial va a estar a favor de la Evelyn, que tiene mucho menos rechazo. Eso de todas maneras. Ahora, siendo así, el otro problema que tiene José Antonio es que ya ha demostrado en dos ocasiones. En la primera, todos los que lo apoyaban se dieron cuenta, que fue, como te digo, para la segunda vuelta de su candidatura presidencial anterior. ¿Por qué? Porque probablemente tienen que haberle dicho, si tú sales presidente, te van a dar un golpe de Estado, que se lo dije yo también, en 2 días. Ahora, tú me puedes decir, ya Johannes no, bueno, no lo sé, pero creo que si Johannes saliera presidente de la República sería porque hemos tocado fondo y la gente va a estar a gritos dispuesta a legitimar medidas muy duras, ¿ya? Que no creo que José Antonio vaya a implementar, ujú. porque cuando tú eres un duro, tú no le cedes la institucionalidad del país a la extrema izquierda. Es así. Él no es un duro y va a demostrar y va a decepcionar nuevamente a su gente. Y si él termina siendo el candidato frente a alguien de derecha, o sea, perdón, de izquierda, supongamos José Antonio versus la Camila Vallejo o una cosa así, Ujú. le va a volver a dar, porque van a volver a amenazarlo con lo mismo que lo amenazaron la vez anterior. En cambio, la Evelyn no lo va a hacer. ¿Se entiende? Porque todavía no tenemos respuesta a la pregunta de qué pasó en la segunda vuelta con José Antonio Cast. Y mientras no entendamos qué pasó, que hay muchas hipótesis, tampoco vamos a poder predecir si es que no se va a repetir exactamente lo mismo. Es decir, nos esforzamos todos y trabajamos por ese candidato de derecha supuesta, y luego, cuando las papas queman en el horno, retira la mano y dice, no, mira, yo ya no defiendo nada, incluso el lenguaje inclusivo anduvo hablando, y le doy y sacó a toda su propia gente del Ah, marco de la campaña y metió a la gente de Chile Vamos, porque lo amenazaron que si él salía presidente, probablemente, eso son hipótesis que tengo yo, ujú. no iba a tener con quién gobernar. Entonces, si tú vas por la vida de amenaza en amenaza y de engaño en engaño, porque probablemente, esta otra hipótesis, él haya apoyado un texto de extrema izquierda porque lo engañaron de que lo iban a apoyar si es que sacaba Ujú. un nuevo texto, un proyecto de nueva constitución. Pero ¿cómo le puedes creer a la gente? Uno no puede ser tan naif. Entonces, yo no estoy diciendo que sea mala persona, no lo estoy atacando nada, esto es un análisis que tiene que ver con, con él como actor político, y como actor político ya ha decepcionado en dos ocasiones a la gente que entiende de política, Correcto. ¿sí? Y en una ocasión a la gente que lo seguía de forma más como por simpatía y por cariño, etcétera, por su carisma, qué sé yo. ¿Y qué nos asegura a nosotros que él no haga lo mismo en la segunda vuelta, la próxima, si es que lo elegimos a él en la primera vuelta? Que él no le entregue en bandeja a la extrema izquierda bajo la amenaza que le van a hacer un golpe de Estado.
la presidencia de la República de nuevo? ¿Por qué no? Entonces ahí es donde está el problema, porque si fue capaz de entregar eso la vez pasada y más encima de entregar la Constitución de Chile, ¿qué es lo que se espera en lo que venga? ¿Cómo alguien puede esperar que ante cualquier amenaza no va a reaccionar de la misma manera si ya lo ha hecho 2 veces? Entonces por eso es que él no puede ser el candidato de la derecha, porque lo van a amenazar. En cambio, a Evelyn Sí. Matei es más difícil que la amenacen porque ella está mucho más metida con el centro político y con cierta izquierda, y por lo tanto no es tan fácil llegar, a pesar de que yo creo que si ella sale presidente, yo creo que le van a hacer un golpe de Estado, pero eso es una hipótesis, porque me parece que la izquierda golpista, al no haber pagado ningún precio por lo que hizo, sino que al haberse llevado el erario nacional en el bolsillo, en la forma de una serie de escándalos de corrupción, de fundaciones, etcétera, y tener a todos sus amigotes pululando del poder del Estado, de la teta del Estado, ¿no es cierto? Yo creo que no van a aceptar bajo ninguna circunstancia un gobierno que no sea del de ellos. Sí. Ese es el punto. Y ahí se va a producir una crisis para la cual yo creo que ella tampoco va a poder responder. Y por eso es tan importante que Johannes vaya trabajando la conciencia en la gente de que para que aquí haya un reordenamiento y un rescate del país, se requiere de que la ciudadanía apoye y legitime irrestrictamente a aquel presidente dispuesto a ponerle el pecho a las balas y salvar su país. No te olvides lo que dijo Milei. Dijo, a mí de la Casa Rosada me van a sacar con los pies por delante, es decir, muerto. Correcto, Y, correcto. y uno tiene que tener ese nivel de determinación para ganar en esta lucha. Es así porque te estás enfrentando a individuos que además ya te han demostrado, no es que tú supones que por la ideología son violentos, ya te han demostrado que son violentos y Chile fue víctima de eso. Y hace no mucho, estamos hablando previo a la pandemia, ¿no? Entonces, realmente es en la historia reciente, ¿no? Que han visto eso. Y por cierto, aprovecho, Vanessa, porque a mí me encanta cuando la gente habla o dice que los políticos de una u otra manera los engañan, es que son muy ingenuos. Bueno, incluso dándole peso a esa palabra, porque yo hago siempre el paralelismo con el mismo Venezuela, que es el mismo argumento que me dan. No, es que a esta señora, que es ahora la nueva lideresa, la tienen engañada porque es el mismo entorno, pero ella quiere hacer la cosa bien. Bueno, si te tienen engañada, o en el caso de Chile, engañado, entonces yo no creo que tengas las capacidades justamente para arreglar el país. Porque si eres tan ingenuo, ¿no? Y te dejas engañar por cualquiera, entonces evidentemente no estás a la altura de lo que requiere la nación en esos momentos. Por mera lógica, usando su argumento, que para mí es más allá, para mí no es ingenuidad, para mí es incluso algo macabro, es que forman parte del sistema, ¿no? Por lo menos en el caso de Venezuela, en el caso de Chile, no me atrevo todavía a decir eso porque no lo conozco de tan primera mano, pero es lo que yo les digo. Acá o son cómplices o sencillamente son ingenuos. Y de las dos maneras no podemos darles el país a alguien que sea o cómplice o ingenuo, así de simple. Pero bueno, Vanessa, otra estrategia que se puede hablar, digamos, a nivel político, ¿no? Que hacen algunos es, de una u otra manera, infiltrar, ¿no? Quizás quede Matei, que es lo más probable que tú mismo me estás diciendo el día de hoy, pero puede haber, digamos, la posibilidad de que, bueno, con tanto apoyo que consiga, por lo menos en este caso Johannes, o que incluso la opinión pública comience a cambiar, que presione a un nivel de que incluso siendo Matei la candidata o la presidenta ya en ejercicio, ella se vea obligada, por cuestiones de, tú sabes cómo son los políticos, hacia dónde sopla el viento, ¿no? De implementar justamente políticas que ella jamás pensaría que iba a implementar, porque bueno, no, son políticas más duras de lo que ella realmente es. Eso es una posibilidad, y tú crees que si es así, que ella pueda rodearse de quizás gente como el mismo Johannes o gente que sea más dura para, si la opinión pública se lo pide, ella implementar las reformas, así ella no cree en ellas, pero las reformas que requiere el país. No, no, porque por sus actos los conoceréis. Claro, Y tienes que ir a ver cómo está su comuna. Su comuna es un desastre. Está cayendo los niveles de la comuna que está dirigida por la comunista, que es la comuna de Santiago, del centro de claro. Santiago. O sea, ya, a ver, si ella ni siquiera como alcaldesa está pudiendo controlar el comercio ilegal, el crimen, etcétera. Entonces, y yo entiendo que no esté pudiendo, porque pasa al final el fenómeno de lo que tú contabas en Nueva York. Si es que cuando los tribunales de justicia, en parte, reaccionan en torno o siguiendo las directrices del derecho garantista, que garantiza la protección al criminal y desprotege a la víctima, por ponerlo de forma suave. ¿Mm? Sí,
Claro, porque la narcopolítica implica otras cosas que no son ideológicas. ¿M? Pero bueno, dejémoslo en forma suave. Bueno, ¿cómo lo vas a hacer para poder arreglar la situación? Y evidentemente que ella está cayendo en ese zapato chino. ¿Cómo lo va a hacer? Para que en 2 años más no vayan los reporteros y muestren el desastre que tiene en su comuna. Eso por una parte. Por otra parte, Evelyn Matei ha dicho que ella es de izquierda, que ella es de izquierda y que ella tiene Wow. los mismos objetivos que la izquierda, pero quiere lograrlos por otros medios. Entonces, y se ha dado abrazos con señores como Nicolás Cataldo, que hoy día es ministro de Educación y que en su momento llamaba a destruir todo para el 18 de octubre. Entonces, la verdad es que ya ha dicho ella en una entrevista al principio del gobierno de Boric que se le iba bien a Boric, nos iba bien a todos. Yo, honestamente, no podría votar por ella. Lo siento. O sea, y no podría votar por ella porque no podría confiar en que ella podría hacer algo distinto de lo que yo la he visto hacer, Claro. que es llenarse la boca haciendo gárgaras con el tema de la igualdad, el tema del LGTB, del aborto, del feminacismo, porque no es otra cosa hoy día. Ujú. Entonces, ella levanta todas las banderas de la política identitaria. Claro, en seguridad ella no anda promoviendo, digamos, la impunidad del crimen organizado, en eso estoy de acuerdo. Ella es Claro. una persona que en ese sentido no actúa igual que la extrema izquierda antidemocrática. Y por otra parte, ella es demócrata, digamos, es una persona respetuosa de las instituciones y tiene todo eso. Pero yo me quedo con la frase de ella, ella dice, yo soy de izquierda. Y aunque vaya apoyada por el sector de la derecha que no entiende de política, porque es una persona que afirma ser de izquierda, y alguien me puede decir, pero no seas inocente tú, Vanessa, si ella lo está diciendo para ganarse el voto de centro. Está jugando, ¿cómo es que dicen? Ajedrez 3D, creo que es que dicen. Ya, está bien, yo puedo entender eso, pero lo que pasa es que hoy día no estamos en el Chile del 2016, Correcto. 2015, donde esa estrategia podía servir para salir electo y luego implementar tus ideas y hacer tu trabajo. Hoy día estamos en un Chile en que necesitamos medidas tan radicales que si seguimos con ese tipo de discurso y sin poder decantar una, una legitimidad para un líder que realmente pueda hacer los cambios que aquí se necesitan, el nivel de sufrimiento social va a elevarse muchísimo. Entonces, y ahí después sale lo que tenga que salir, porque ahí cuando ya está todo el mundo en la miseria, tú puedes esperar que aquí también se elija un Chávez, tú no lo sabes. Sí. Entonces, el problema es que hoy día ella es parte del problema. Y ya para ir finalizando, Vanessa, porque algo que me ha hecho mucho ruido es que justamente tú estás diciendo, bueno, Johannes va a trabajar, digamos, desde las bases para construir este poder, si se puede decir así, para que eventualmente, bueno, cuando corresponda, logre llegar él al poder, ¿no? Pero realmente, o sea, tiene que venir una crisis, tiene que la gente ya sentirse harta de esta casta para que alguien como Johannes pueda tener éxito, o puede él quizás desde la política un poco más tradicional convencer a los ciudadanos chilenos de que existe una alternativa, que es una derecha que no es cobarde, que no es izquierda, mucho menos, ¿no? Y que realmente son los que tienen las soluciones para el país. Básicamente la pregunta es, ¿se requiere una crisis o lo pueden hacer por medios tradicionales? No, no, se requiere una crisis muy profunda, porque acá si tú no le quitas a los profesores comunistas de sus garras la educación, vas a tener siempre a todos los jóvenes disponibles para ir y incendiarlo todo. Uh -huh. Empecemos por ahí. ¿Y cómo le quitas a los profesores la educación de las garras? A esos profesores de extrema izquierda, porque tampoco son todos, y quizás ni siquiera sea la mayoría. Bueno, necesitan medidas muy duras. Necesitas bancada política dispuesta a legislar medidas muy duras. Tú acá tienes que parar con el despilfarro del Estado. La lucha acá es espiritual y se da en distintos ámbitos. Tú no puedes continuar con la implementación de la educación sexual integral en los colegios. Tú tienes que parar la ideología de género y la ideología climática. Uh -huh. Porque si no, el país te lo van a destruir completo igual. Porque
los tentáculos globalistas van a desarmar este país tarde o temprano, y esos tentáculos son los quienes han respaldado al señor Boric y compañía. Entonces tú hoy día necesitas, o sea, si tú me preguntas a mí, ok, puede ser que tú simplemente desde lo sensato, pero una derecha dura, no dispuesta a transar, es una derecha que se sitúa en lo políticamente incorrecto, que era donde siempre estuvo republicano y por lo cual concitaba el apoyo de tantos de nosotros, digamos. Y eso, y que la gente apoye lo políticamente incorrecto, solamente es resultado de una crisis muy grave como pasó en Argentina con Milei o como pasó con Bukele en El Salvador. Ni Bukele ni Milei hubieran salido electos presidentes de no haber la crisis en sus países que había. Correcto. Entonces yo creo que sí, es necesario. Sí, hay que tocar fondo. Sí, bueno, lamentable escucharlo, pero también estoy muy de acuerdo contigo, Vanessa. Yo creo que las naciones en general y sobre todo en Latinoamérica nos gusta, bueno, no nos gusta, pero ya cuando realmente vemos la crisis encima de nosotros es que realmente despertamos y decimos, oye, quizás hay que irse a lo otro, ¿no? A lo más radical, y esperemos que nunca lleguen a los puntos de Cuba, Nicaragua o Venezuela, que ya cuando se dieron cuenta como que era muy tarde. De verdad que te agradezco mucho, Vanessa, por haberme acompañado hoy en Giro a la Derecha. Gracias, Esteban. Un abrazo. Un abrazo. Bueno, era Vanessa Kaiser, PhD en Ciencias Políticas y Filosofía, justamente comentándonos sobre la candidatura de Johannes Kaiser y, bueno, el contexto político que se vive actualmente. Ya ven que nada alentador, pero tampoco todo está perdido. Así que sencillamente hay que tratar de impulsar precisamente estas alternativas para salvar a la región. Argentina lo pudo hacer porque no puede Chile. Esto ha sido todo por hoy en Giro a la Derecha con Esteban Hernández, pero nos vemos nuevamente el día jueves por esta misma plataforma que es Contrapoder 3.0, el canal de la derecha en YouTube. Hasta el jueves.